Pago de hoy. Informativo Forever. FM. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Le damos la bienvenida al doctor León Roldós Aguilera, con quien vamos a conversar sobre la política ecuatoriana 2011, proyección 2012, pero desde otro enfoque, como ex candidato a la presidencia de la República y como ex vicepresidente de la República. Doctor León Roldós, Ecuador se debate en esta lucha permanente por tener democracia. Para el 2012 será un año de elecciones, porque en enero de 2013 debemos elegir al nuevo presidente de la República o reelegir al economista Rafael Correa, si es que él se relanza, ¿no? Porque al momento él ha dicho que no. ¿Cómo usted ve la situación política, la participación ciudadana sobre todo, en el Ecuador? ¿Cree que ya estamos en esos niveles de razonar el voto y de pensar realmente en el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos? Bienvenido, buenos días. A ver, yo quiero ser bien claro con mi saludo a quienes nos están escuchando y deseándole en lo personal bienestar y salud, que la lucha del 2012 para el gobierno es la lucha de continuar en el poder político. Es una hipocresía de Correa decir que no va a ser candidato. Él es el candidato. ¿Usted no le cree que él no...? Una hipocresía, una grotesca hipocresía, digamos. Así que yo creo que en eso el asunto es muy claro. Él es el candidato. Y entonces, en la medida que no haya desde todos los sectores del país una conciencia de que un sistema electoral político como el actual es un sistema de fraude, el sistema es de fraude, Correa podrá ser reelecto. Entonces yo creo que la gran tarea democrática en el Ecuador en este rato es demostrar que hay que desmontar el sistema de fraude en el Ecuador. O sea, no es problema, y yo creo que está la equivocación de algunos líderes políticos en pensar si va uno de derecha, Guillermo Lazo, o si va uno de izquierda, Larrea o Acosta. No. Eso no es lo trascendental, lo importante. Masturbarse socialmente y políticamente en el Ecuador. Aquí hay que demostrar que estamos montando un sistema de fraude, y es lo que se está dando en el Ecuador en estos días. Doctor, usted lo dice porque los 5 vocales principales, los 5 suplentes de el Consejo Nacional Electoral pertenecen a Alianza País. No solo por eso, digo por todo. A ver, por todo. Yo quiero decir varias cosas. Bueno, la reforma de la ley electoral, al Código de la Democracia, es una barbaridad. La Constitución además ya establece el principio, cuando lo diga la ley, de que no se puede hacer campaña desde el poder. ¿Qué sucede? En la Constitución eso estaba escrito. Pero en la Constitución también decía una norma transitoria de que para las elecciones del 2009 dictaría la normativa a aplicarse el Consejo Nacional Electoral designado en 2008. En enero del 2009 dicta la normativa recogiendo lo que decía la Constitución, que tenían que pedir licencia todos los que iban a ser candidatos. Los funcionarios públicos, todos, para ser candidatos. Y luego lo cambian el texto, igual que en la Constitución de hecho. O sea, nunca hubo la revisión, cambiaron la página simplemente, permitiéndolos seguir en los cargos públicos. Entonces yo cuestioné el tema, decía, si la Constitución dice lo contrario, no, pero la Constitución también dice que la normativa del año 2009 depende del Consejo Nacional Electoral. Ya quisieron poner en la ley, el Código de la Democracia del año 2008, lo que ahora han puesto, de que no era necesaria la licencia. Y yo estuve en ese congreso, porque es un congreso, y le dije, vea, por favor, la Constitución es clarísima, hay que respetarla. No puede ser esto. Y entonces se aprobó un texto similar de la Constitución, que tenía que pedir licencia. Ahora lo están derogando. ¿Por qué? Porque es todo el poder haciendo campaña. La Constitución dice, o decía mejor dicho, en lo que se aprobó en Montecristi, que durante la campaña electoral no podía hacerse promoción del gobierno ni ningún candidato a base de publicidad oficial. El presupuesto salvo del Estado. De publicidad oficial. Ya, salvo, me refiero a publicidad del gobierno, salvo aquello que signifique advertencias, licitaciones. Eso está en la Constitución. Parte de las falsificaciones constitucionales fue que le cambiaron el texto.
y decía vinculado a la campaña electoral. Ese vinculado a la campaña electoral no decía nunca. Le agregó para permitir que el gobierno siga promocionándose en campaña electoral. Y Correa tiene una frase. Cuando yo entonces, el año 2009, cuestionaba aquello, Correa decía, pero si Nebot tampoco ha pedido licencia y está en campaña. ¿Ya? Como que lo que Nebot haga lo estaba él orientando, Nebot puede decir lo contrario. Yo por qué voy a pedir licencia si Correa no pide licencia. Y luego de eso, para que ustedes vean el ejemplo, cuando le hablo de los 40 millones que él demanda, dice, Alvarito Noboa por mayor valor ha demandado a Carlos Mar Carrasco, mi hermano Fabricio por mayor valor me ha demandado al gobierno. Entonces, lo que haga Fabricio, lo que haga Alvarito Noboa, tiene que ser el patrón de conducta. ¿De qué estamos hablando? Pues? Además, lo que de Fabricio es otra cosa. El Fabricio es el obsequio que el gobierno le está haciendo a Fabricio, porque nunca pudo declarar unilateral, tenía que declarar la nulidad de los contratos. Se refiere a una posible indemnización pero después, por terminación unilateral. El obsequio. La terminación unilateral fue un obsequio en papel de regalo, no sé si de Navidad o de cumpleaños, que el gobierno le hizo a Fabricio Correa. Claro, mantener los contratos era negativo, suspender el contrato unilateralmente negativo. Tenía que anularlo, era lo recomendado. Anularlo porque es ilegal. Eso es lo que tenían que hacer. No terminarlo unilateralmente. Doctor, dentro del la misma denuncia que usted presenta de un fraude electoral, el sistema es un fraude. El sistema es un fraude. El método de Hon volverá a darle la representación de las curules en la asamblea a las mayorías. Lo que sucede es que siempre el que tenga el poder cambia las reglas. Cambia las reglas. También la cambió Gutiérrez. Cuando era minoría Alianza País, supuestamente... Gutiérrez la cambió. Parte de la acusación contra Gutiérrez del autócrata era ese que cambió las reglas justamente en su beneficio. Para beneficiar al partido de gobierno. Así es. Hoy día que conviene Alianza País, volvemos al método de Hon. Hay un sistema colusorio de legislar. Déjeme explicarle. La colusión es el acuerdo doloso, de mala fe, entre las personas que llegan a cualquier acuerdo, para perjudicar a terceros. En el Ecuador había abuso de la legislación siempre había abuso de la legislación. Es decir, se legisla para el beneficio personal. O para el beneficio del interés del político o del gobierno, no en función de los objetivos nacionales. Eso dio siempre, así que no es nuevo. ¿Cuál es lo nuevo de este gobierno? A ver, siempre en el Ecuador el problema de la gobernabilidad que ha pasado, o por la sumisión, o por comprar legisladores, o por la confrontación. ¿Cómo acababa la confrontación? En tiempos anteriores al estilo Velázquez Ibarra, rompiendo la Constitución y legislando él. Entonces, en el año 46 se crea el sistema de los decretos, leyes de emergencia, mediante los cuales el presidente, en receso del Congreso, podía dictar con dictamen del Consejo Nacional de Economía, podía expedir leyes. En la práctica se expidieron muchas leyes. Más leyes se expidieron de esa vía que por la vía ordinaria. Frente a eso, el año 98, el año 68, se expide la Constitución que elimina los decretos. Ya habíamos pasado una dictadura también ahí. Sí, pero yo quiero explicar. Elimina los decretos de leyes de emergencia y establece solo la legislación ordinaria. ¿Qué sucede? Velázquez Ibarra en el año 70, como no podía gobernar, entre comillas, rompe la Constitución otra vez y dicta el decreto de leyes de emergencia. Entonces, viene la Constitución del año 1978, y en esa Constitución otra vez se eliminan los decretos de emergencia. Pero cuando Hurtado es presidente, Hurtado lo restituye como leyes urgentes. Nunca llegó a expedir una Hurtado, no tuvo tiempo de expedirla, mandó el proyecto, pero no tuvo tiempo de expedirla. Félix Cordero abusó de eso. Yo escribí un libro sobre eso que se llama... gobernaba a través de... Así es. Al del decreto. Pero ¿cómo gobernaba? Él tenía el Congreso en contra. Entonces lo que hacía Félix Cordero era mandar paquetes de leyes que no alcanzaban a tramitar en la Asamblea. Él convocaba a Congreso Extraordinario al mismo tiempo que mandaba paquetes de leyes, y entonces eran diferentes los tiempos. O sea, eran habilidades, entre comillas, para trabar al Congreso. Pero por primera vez con este gobierno, este decreto se convierte en un arreglo colusorio. ¿Por qué?
porque simplemente no lo despacha Cordero. O sea, no es que la mayoría traba al Ejecutivo, no, simplemente no lo despachan. Digamos, no vino uno de la comisión a firmar el informe, entonces ya no se despacha, 30 días no se despacha, es una colusión. ¿Ya? Entonces, en esto estamos llegando, es decir, estamos llegando a estas figuras. No digamos que la justicia, mire, así de simple y de claro, en la historia del juzgamiento del Universo de Palacio hay hitos, menos Juan Paredes, el famoso del pendrive, Chuquince, como quiera llamarse. Él admite que metió un pendrive, lo que pasa es que él dice que se lo dio la otra jueza. No, sí, como que ahí ya legitima un poquito el hecho. Sí, pero con un pendrive falló. Doctor, pero mire, sí. ¿Sabe cuándo se iba a posicionar Paredes? Porque en la parte legislativa todavía tengo ahí... Pero después me pregunta. Okay. ¿Sabe cuándo se iba a posicionar Paredes? Para jugar el mismo día en que se realiza la audiencia. O sea, la víspera del fallo. Ahí se posiciona Paredes, se reasume el cargo. Segundo, el juez que adelanta del 4 de octubre al 16 de septiembre la audiencia. De Correa a petición del presidente, sí. Solo tuvo horas de juez. Entró, firmó la providencia y fue reemplazado. Horas, así como está hablando. Ya. El juez que preside la segunda instancia se posesiona minutos antes de la audiencia. Y ahora el juez que tuvo el recurso de hecho se posesiona 2 días antes de la providencia. Entonces, a lo que voy yo es que todo esto le manda a usted la señal clarísima de un sistema podrido, un sistema podrido. Entonces, doctor, pero cuando usted estuvo en Montecristi, ya usted denuncia que el texto que nos rige constitucionalmente a los ecuatorianos no fue el verdadero texto que ustedes aprobaron. No, el texto que se aprobó. Bueno, o sea, se aprobó finalmente porque alguien lo cambió, usted dijo entre gallos y medianoche. Ni siquiera defendía el texto aprobado. Pero no, el que se publicó no es el que fue aprobado. Listo, ok, el que nos está rigiendo. Doctor, usted me imagino, hubo un instante que recibió esa parte del procedimiento de las leyes, las iniciativas, etcétera. Lleguemos al veto presidencial, que le ha dado al presidente una capacidad realmente legislativa. No, por ejemplo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se decidió que para ratificarse en una ley, doctor, haya que tener no solo 63 votos como aprobaron, sino 83, lo cual es imposible? No, realmente esto fue una herencia. ¿Herencia? Herencia del gobierno social cristiano. No del gobierno social cristiano, de la mayoría social cristiana de la partidocracia. Cuando las leyes Troles establecieron el principio de los textos sustitutivos. Cuando históricamente, aquí y en cualquier parte del mundo, no hay textos sustitutivos. El presidente de la República dice, esta ley la veto por ilegal, por inconstitucional, esta ley la veto por inconveniente. Y envío tal texto. No, pero es que eso no era históricamente. No era, no así. Esto no es así. Allá va y allá se resolvía si era admisible o no el veto. El veto. La misma asamblea. El veto. Ya. Eso es el tema. Ok. ¿Está claro? Sí, claro. Se crearon las normas sustitutivas. Esa es la barbaridad. Esa norma sustitutiva es la que lo convierte en legislador. Y esa trampa, ayer manejada por la partidocracia, este gobierno la potencia. Y prácticamente hace otras leyes. Es decir, no le importa lo que discuta, lo que vote. Cuando hablamos justamente, y hemos escuchado lo que ustedes ponen, el tema del universo, y lo aclaró muy bien, y terminó diciendo una frase muy dura y contundente usted hace unos minutos. Si le sumamos esto a la legislatura, ¿qué democracia entonces estamos viviendo en el Ecuador? Por eso digo, creer que estas son las reglas de juego de la democracia. Yo veo ahí un poco de ingenuos y no, que es que si nos unimos enfrentamos a Correa, no. Hay un aparataje de fraude en el Ecuador. Entonces, hay que denunciar, hay que desnudar, hay que desmantelar el aparataje de fraude. Denunciar, es la gran tarea del año 2012. Denunciar, doctor Roldós, ¿ante quién? Ante todo, hacer parlante, porque además de eso, como tiene tal abuso de poderes, todo se vuelve superlativo. Entonces, como se vuelve superlativo hay que denunciar. ¿Usted cree que en el Ecuador hoy día alguien, lo digo con toda sinceridad, a unos partidarios de Correa, creen que el juicio del universo es un juicio justo? No lo cree nadie, pero por favor no lo cree. Pero nadie. Va adelante. Va adelante, ¿por qué? Por la estructura. Entonces lo importante es que las cosas hay que desnudarlas, hay que denunciarlas, hay que descubrirlas. Eso es lo importante. Sí, la realidad de la democracia se fundamenta en procedimientos y en estructura. Y usted nos ha descrito en su respuesta de hoy día
que estamos con muchas limitaciones. Orlando. Pero ¿qué hacer frente a lo que usted bien plantea, las denuncias que hay que hacer para desnudar toda esta situación? Cuando las voces que se están haciendo a veces son a diario, los comentarios, los editorialistas que se escriben en los diarios, las opiniones que se vierten en los medios de radio sobre todo. ¿Qué hacer cuando es mayor la vocería, por así poner, del gobierno a través de la propaganda, bueno, a través de la... Pero hay que enfrentarla, yo no creo en la violencia. La violencia aquí replicada y potenciada en el odio. Hoy día el Ecuador es el país del sicariato, la reina del sicariato. Y yo no creo en eso, pero lo que no creo que es quedarse callado, porque además el que calla se convierte en cómplice de la situación. Yo he venido insistiendo, el otro día escribí un artículo sobre los inocentes, pero ¿cuáles son estos inocentes? ¿Cómo que no los hay? También lo hay en el capitalismo por cientos y miles de millones, pero en el Ecuador hay santos inocentes. Los jubilados, los empleados públicos, ¿qué son esos? Yo he estado con mucha gente que me decía, no, yo no digo nada para que no me toquen, y ya le cortaron la cabeza, pues. Bueno, hay un poco, se decía, hablábamos con el doctor Vladimir Álvarez, concluíamos ahí, hay miedo, y antes del miedo hay satisfacción de algunos que están conformes con el bono de desarrollo y otras bonos. Eso es que, perdón, el goteo. El goteo. De la pobreza ha habido en todo el gobierno. Uno de los dictadores peores de la región fue Vicente Gómez, el venezolano. Y con Vicente Gómez vienen las riquezas petroleras de Venezuela. Vicente Gómez se quedó más de 2 décadas de poder, pero se quedó porque había... Por el goteo, dice usted. Pero, claro, pues. Doctor, precisamente por esto, llevándolo también al plano global, en esto que de alguna manera aquí denominamos la escuela de democracia, porque tenemos que seguir aprendiendo. Nosotros mismos, con los invitados especiales, en el caso de usted, que fue candidato a la presidencia y ex vicepresidente también de la República, estábamos revisando temprano las clasificaciones del poder o cómo se ejerce la política, y habíamos recurrido a los clásicos griegos, a Platón, Aristóteles. Él hablaba que los reyes, los monarcas, cuando se degeneraban eran tiranos, a estos los votaban los aristócratas, los mejores, los más puros de la sociedad. También estos se corrompían, terminaban siendo los oligarcas, luego a ellos los votaba y venía la democracia. Ya Winston Churchill dijo, la democracia, la mejor de las peores y la más mala de las mejores. Pero también se concluye en que cuando la democracia se va degenerando, se convierte en esto que de alguna manera hay alguien que está satisfecho por un bono de desarrollo y alguien que está satisfecho porque no conoce. Esto pide un caudillo, pide a alguien que lo lidere, al Mesías, y de pronto, como dice Aristóteles, regresar al monarca puro, santo, etcétera. ¿Esto cree que es exageración de lo que está pasando en Ecuador? ¿O no se aplica o sí se aplica? Correa es presidente, cuando Correa desnudaba el Congreso, los payasos y lo demás. Por eso Correa es presidente. Y yo no creo en los Mesías. Yo creo que los procesos que han logrado consolidarse, y voy a poner 2 casos, el de España y el de Chile, después de qué dictaduras, después del... Y de caudillos y líderes, y totalitarismo. Y de Pinochet. Ya. Y en ambos casos antes como una izquierda radical, la República Española, fue sostenida por Franco, el gobierno de Allende, que no fue un gobierno dictatorial, fue un gobierno de democracia formal dentro de la izquierda, pero de democracia radical de izquierda, y sucedió por Pinochet. Después de eso, esos 2 pueblos no buscaron el caudillo, buscaron un orden de respeto. Por eso hoy día el yerno del rey es llevado a las cortes. Es decir, se restauró en España. En España las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular son más en el discurso que en los hechos. Perdóneme, el uno más mano abierta, el otro más proempresarial. Sí, pero por favor, no estamos hablando de abismos. En España no estamos hablando de abismos. ¿Qué pasa en Chile? En Chile yo creo que Piñera se dio mucho a la derecha, pero al margen de eso vive una democracia Chile, digamos. O sea, claro. A lo que y el ciudadano opina y ha caído la preferencia por Piñera a un 23%. Y a lo que voy yo, sí, es que, a diferencia de lo que usted está diciendo, yo no creo en el gran caudillo. No, yo no estoy diciendo que yo creo, sino que sucede. A diferencia de lo que usted dice, no digo que usted de no acuerdo. entiende. La pregunta es si en Ecuador estamos viviendo o no viviendo. El tema es, tenemos que coger a Guillermo Lasso, aquí yo
lo conozco de chico de colegio. Yo he sido muy amigo de su familia. Y lo quiero mucho en lo personal a Guillermo Lasso. Una cosa es lo político, otra cosa es lo personal. ¿Es Guillermo Lasso la salvación? ¿O es Alberto Acosta la salvación, el teórico de la izquierda, el papá intelectual de Correa? No, por favor, estamos equivocados. Yo creo que esta es la gran cruzada que tiene que estar, y no deben guardar silencio ni Lasso ni Acosta. Porque una de las cosas que yo sí le reprocho... Pero Guillermo Lasso no ha intervenido en política, por lo menos no se ha manifestado. No debe guardar silencio, me refiero. Claro, o sea, usted le propone que él se incorpore ya. Se incorpore a una acción pública, a una acción contra el sistema, y ahí en ese que se gane la candidatura. Yo creo que tiene todo derecho Guillermo. Yo no estoy cuestionándolo a Guillermo, entonces bien claro. Lo que voy yo, ¿por qué lo menciono a Guillermo? Pues creo que es el candidato más claro de la derecha que este rato. Porque Alberto Novoa es un payaso, porque depende si le mandan o no el fiscalizador para ver qué hace. Álvaro Novoa. Sí, es un payaso. Ya. Entonces eso yo, para mí no cuenta Álvaro Novoa bajo ningún... Puede llegar a segundos o terceros cuantas veces quiera, por el billete que me... Doctor, pero usted está planteando entonces una alternativa de la oposición al presidente Rafael Correa. Lo que estoy diciendo es que es un error que Guillermo Lasso haga una campaña queriendo inaugurar el sistema, que está en campaña evidentemente, y no solamente como un candidato, o que Acosta quiera recordar los discursos que traicionó Correa. No, yo creo que el problema no va por ahí. No va por ahí, la solución sería afectar el sistema. Yo creo que así como algún día los demócratas, la democracia cristiana, rival histórica del Partido Socialista en Chile, dijeron vamos a unirnos en un proyecto político a largo plazo. Y quedó el pinochetismo a un lado y luego... Conversemos de esa posibilidad. El pinochetismo se organizó con los Cores Piñera. Eso me parece bien, así deben ser las cosas. El Partido Popular, que fue el partido vinculado con la Falange, antes era un partido de derecha en España, y luego Adolfo Suárez en el centro. Pero, doctor, es que ahí, después de la dictadura de Franco, se sentaron en el Palacio de la Moncloa y firmaron un acuerdo. A eso voy yo. Lo mismo sucedió en Chile. A eso voy Pregunto, ¿cree usted que en Ecuador los líderes de la oposición se sentarán? En la medida que usted ponga primero el nombre, no hay nadie que se siente. Así es, por eso. Así es. No hay madurez. Adolfo Suárez no era líder de nada. Y fue el que inició el proceso en España. Es decir, no hablemos de nombre, sino hablemos de el proceso. Y de tendencias. ¿Cree usted que en Ecuador... A eso invito. Pero a los invitados están tan maduros para aceptar su invitación. No, pero hay que hacerlo. Hay que trabajar en eso. Hay que hacerlo. No es que se ponga a contar Luis Gutiérrez cuántos votos, cuántos diputados meto si yo soy candidato. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? No es que Guillermo Lasso hace una propuesta en frío mientras su hermano Javier es el hombre de la comunicación del gobierno. No estoy hablando de eso, no, por favor. Ya, de acuerdo, está clarísimo. Sí, no es que Alberto Acosta se pueda... Todavía resta, ¿no? Ver si la reacción... Pero eso es fundamental, y no caer en la trampa del gobierno divisionista. Está con la derecha, no. Esta es la hora de la democracia en el Ecuador. Esta es lo que tengo que lograr por un sistema democrático en el Ecuador. Vea, ¿Es ahora o nunca, cree usted eso? Le digo, usted no me ha visto a mí firmar un manifiesto. Me han buscado en los últimos tiempos. De derecha, solo ha escrito sus artículos. Mis artículos. La única expresión mía son los artículos y entrevistas calificadas como la que estoy dando en este día a usted. Normalmente de cada 10 entrevistas acepto 2, 1 o 2, no acepto más entrevistas. No, además que me reservé para que usted sea el que cierre este año de trabajo aquí en el informativo. Este es mi mensaje. Hace unos días Larrea en alguna entrevista había dicho, no es que en la izquierda hay hombres como Roldós que pueden tomar la bandera, no, a mí que no me mencionen, yo no quiero que me mencionen, yo sí quiero ser parte de una gran jornada de concientización de democracia en el Ecuador. A esa será mi felicidad mayor. Doctor, para que quede clarito el mensaje suyo, usted invita a un proceso, no de nombres, sino de ideas, de propuestas. ¿Cuáles serían los fundamentos de esa idea y se puede bosquejar de alguna manera? Un sistema totalitario de poder, un sistema que en el Ecuador está llevando a la violencia. Eso es lo que hoy dice. Claro, y eso hay que superarlo. Y entonces, cuando lo superemos en esa confrontación, que salgan los nombres. Digamos, ni el señor Adolfo Suárez, ni el señor Agulín, el primer presidente de Chile, post-Pinochet, eran líderes de nada. ¿Ya? Tanto es que pasaron sus etapas y se quedaron atrás. Otros ya asumieron liderazgo. Felipe González en al lado, primero Fraga y luego entró el doctor León Roldós, para planteárselo de esta manera mucho más clara, le pregunto lo siguiente: si la democracia se fundamenta, y lo hemos discutido, analizado todos estos años,
Primero, en el respeto a las leyes, la Constitución y las leyes. Segundo, respeto a separación de poderes. Tercero, respeto a los derechos fundamentales. Esta sería una propuesta sobre la que se podría trabajar. Eso es lo que hay que trabajar. Yo me niego a hablar de nombres. Primero elimino el mío, para nada. Un compromiso de decir, vamos a respetar la Constitución, por ejemplo. Y vamos a establecer el principio de la Constitución, el fondo de la Constitución, que es la democracia. Vamos a eso. Si no hay eso, los demás estamos engañados. Los demás son peones en el juego malévolo del gobierno por simplemente reelegirse. Ya, y ese mensaje llegará al pueblo a pesar del aparato estatal. Habrá que hacerlo. De eso se trata, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Caminar y plantear la idea. Orlando. Lo que advierto es una especie de agenda país que entre varios sectores del Ecuador puedan auparla para llevarla adelante. Para coincidencia, y establecer coincidencia y democracia. Y luego, cuando haya la coincidencia y democracia, que enfrenten con candidatos. Pero no se trata de buscar líderes. Aquí no se trata de buscar quién es el líder, no se trata de eso. Es decir, no dar la vuelta alrededor de un nombre, cualquiera que sea, sino alrededor de un proceso. Hacia una defensa auténtica del sistema democrático. Así es, de eso se trata. Está planteada la invitación. Doctor León Roldós, muchas gracias, le deseo éxito el 2012, que sus temas de salud, por favor, que Dios bendito lo cuide, lo mejore. Aquí en Forever siempre estaremos invitándolo porque usted nos pone esa cerecita el día de hoy a este pastel que hemos trabajado en esto que llamamos Escuela de Democracia. Lo dejo con su despedida. Haberlo acompañado a usted, porque yo me siento un compañero suyo en la creación y en el desarrollo de esta radio. Desde los primeros pasos suyos he estado junto a usted, lo admiro, lo aprecio, lo valoro, y también a ustedes, compañeros, y le deseo a todos bienestar y salud, pero sobre todo decisión de luchar por la democracia. Vamos en eso. Así avancemos 1 centímetro por año, doctor. Pero de alguna manera vamos a avanzar mucho más. Vamos a avanzar más, de acuerdo. Le agradezco en nombre de Orlando Murillo, Carlos Alberto Vergara, Beto Izquierdo, los mensajes, los buenos deseos suyos, y se los hago trascendente también para nuestros señora, amigos ¿qué queda de oyentes. Ella sigue siendo la presidenta de la radio, Claro, ella permanentemente muy estricta y...